Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de Cultura, esta Casa de las Letras, donde hoy recibimos, bueno, yo creo que es la más noble de todas las partes o de todas las facetas de la literatura, porque es la más antigua. Vamos a recibir la literatura oral, la literatura tradicional, en este caso, la literatura, las canciones, los romances, en este caso, que los niños han ido utilizando para su juego. ¿Habrá algo más importante? ¿Habrá algo más aristocrático que eso? Yo creo que no. Se me va a notar mucho que a mí me gusta este tema. Eso sí es verdad. Se me ve el plumero, que ha sido mi primer amor dentro de la literatura, fue la literatura oral, la literatura de tradición. Y hice la tesina. Hice la tesina sobre lo mismo, sobre el repertorio de los infantiles, no los romances, sino... Que algún día publicaremos. Ya estamos antiguos. No bastante antiguo, que es la más antigua. Pero es así, que es la más antigua. Y María Jesús Ruiz, que la tenemos hoy aquí como estupenda invitada, pues es una de las personas en la que yo me miraba cuando me acercaba a la tradición oral, porque ella sí que sabe, y además no sabe cómo no. Eso me ha gustado, dice que no sabe cómo no arde, de lo lista que es, de lo inteligente, de lo que sabe. Y a su derecha tenemos a César, que ha venido desde Cuenca, una de las ciudades más maravillosas y también una ciudad con una tradición muy rica, tanto en este tema como en otras partes de la tradición. Viene desde la universidad y está dirigiendo el archivo, a ver si lo digo bien. Lo vas a decir bien seguro, porque yo también le cambio el nombre de vez en cuando. Bueno, el archivo donde se guarda todo eso de lo que va a hablar Jesús. Creo que va a ser una tarde muy bonita este libro. Yo creo que va a servir a muchos investigadores, porque ahí está prácticamente, yo creo que todo, ¿no, María Jesús? Todo lo que tú has podido... Todo lo que yo he podido hacer. Y vamos a disfrutarlo, nos vamos a acordar de muchas cosas que todavía tenemos ahí en la memoria, porque quiera que no, ese romancero es compartido por mucha gente, por lo menos en parte, y eso nos va a despertar a ese niño, a esa niña que jugaba en los juegos, que luego nos explicará María Jesús algunas cosas, esos juegos que siempre tenían un texto, que siempre tenían una canción, tenían una retahíla, tenían una suerte, antes hablábamos de lo de la suerte. Hoy los juegos quizá no tienen esa riqueza, pero creo que siempre merece la pena recuperarlo y compartirlo, y por qué no. ¿Quién quita que algún día las nuevas generaciones vuelvan a retomar el romance? Ojalá que sí, de otra manera, pero que lo retomen, porque es importante. Yo no quiero gastar más tiempo, le voy a dar el sitio primero a César para que él hable y diga lo que quiera. Y después a María Jesús, y creo que también tendremos un ratito, porque veo aquí muchas personas que saben de este tema y a las que les gusta este tema, y quizá haya alguna pregunta pendiente. O que nos interrumpa también, sí, que puede interrumpir. Podemos jugar también un poquito y podemos cantar. Yo quiero cantar. Así que nada, vamos a cantar seguro. Pues nada, te doy paso, César. Muchísimas gracias por haber venido desde tan lejos. Y aquí tienes tu casa, para lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecido de verdad por el trato desde el primer momento en el que establecimos esta comunicación para hacer realidad que hoy yo pudiera estar aquí. El agradecido soy yo por dos motivos. Uno, porque podamos hablar de un libro publicado por nuestra editorial, que es una editorial, pues, como nuestra universidad, una editorial humilde, pero que está consiguiendo sacar muy buenos títulos, y este es uno muy especial. Y por otro lado, pues por volver a ver a una maestra y una gran amiga como María Jesús, a la que nos une, bueno, muchísimo. Yo estaba empezando a dar mis primeros pasos en esto de la investigación y ella era una referente, y entonces uno no se podía perder las charlas sobre romancero infantil que María Jesús venía a darnos. Y bueno, pues también recordar siempre que surgen estos encuentros, pues a la persona que nos unió, que fue Pedro Cerrillo, y que falleció hace unos años, y otros tantos amigos que tenemos como al otro lado del charco, ¿no, María Jesús? Que decía... Sí, ahora tenemos que mirar a cámara y saludar a María Teresa Miaja, que es nuestra madre en estas cuestiones de tradición oral, y le hemos dicho que le vamos a saludar.
echamos de menos y queremos apapacharnos contigo. Del médico. Entonces, bueno, pues para nosotros para mí, es un motivo de verdad de muchísima alegría. La presentación no va a ser presentación porque quizá la que tuviese que presentar sería ella a mí, porque ella está en su casa y todos la conocéis. Entonces, tampoco es una presentación académica del libro, porque la vez que hemos tenido la oportunidad de presentar este libro, que fue justamente en Cuenca, el acto quedó como muy entrañable y a la gente, al público, le gustó, a los asistentes bastante, el tema de que sea más un diálogo, y no un diálogo mío con ella, que también, sino de todos vosotros, con nosotros, con total libertad. Entonces, quizá, y porque además la literatura oral viene de ahí, esa comunicación continua, pues el mejor homenaje que podemos hacerle a este trabajazo de María Jesús, pues es que le pongamos esa parte de oralidad y que de verdad, con total confianza, nos vayáis interrumpiendo, pidiendo la palabra y que dialoguemos sobre todos los aspectos que queráis. El portal que yo dirijo se llama Corpus de Folclore Infantil, pero se puede llamar de muchas maneras, porque también es el de la literatura infantil, primero fue de Castilla-La Mancha, ahora ya está abierto. Esa es como la parte de investigación, y en la parte menos interesante, que es la parte de gestión que me toca durante estos años, que es dirigir la editorial de Ediciones UCLM, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. De todas las colecciones que tenemos, que son varias, no vengo a vender libros, tranquilos, hay una colección que tiene el sello de calidad CAPQ. A la gente externa a la academia dirá, pues muy bien. La gente de la academia sí que lo conoce más, porque es el único sello que el Ministerio, GECID, ANECA reconoce, un sello con el que el Ministerio reconoce que lo que se publica ahí es muy bueno. De todas las colecciones que tenemos unas 32, solo esta colección tiene ese sello de calidad. Significa que no todo el mundo puede publicar en esta colección, y que lo que no porque no pueda, sino porque no llegan los libros al final, por los evaluadores, por las evaluaciones externas que se hacen, por los criterios rígidos que se tienen, y que lo que se publica es muy bueno. Cuando nos llegó la propuesta de María Jesús, de la que ya habíamos hablado, y que yo conocía, pero de la cual de mi boca nada salió, porque hay que cumplir los criterios y tiene que ser totalmente anónimo, primero fue una alegría que tantos años de trabajo, creo que ahora María Jesús pues ya apuntará más cuántos años de trabajo, pero no son ni uno ni dos lo que hay detrás de 30 por ahí. No quería decirlo porque como parece que tienes como unos 35 o 40, porque van a hacer números y no va a cuadrar. Sí. Pues para nosotros era un lujo, era un placer que pensase en nuestra editorial. También era una parte muy emotiva porque justo hacía poquito que Pedro nos faltaba, y entonces pues era una manera de tenerlo también ahí muy presente. Y bueno, sobre todo porque no es una colección especializada en literatura de tradición oral, es una colección especializada en lectura y literatura infantil y juvenil, investigaciones sobre estos temas. Creo que casi está superado, pero durante muchos años, a nivel general, sin duda, y en la academia a veces también, hablar de lo oral y lo tradicional pues ha costado muchísimo y encontrar su hueco, pero si ya nos íbamos a lo oral y tradicional infantil, pues ya casi como era una misión imposible. Afortunadamente, con gente que ha trabajado con criterio y con metodología, y como se trabaja la literatura, también en la literatura infantil y la de tradición oral y en la de tradición infantil, pues se ha conseguido que esto nadie lo dude, o nadie lo deba dudar. Bueno, pues siempre habrá por ahí algún talibán que lo dude, pero por lo general está más que aceptado que si se trabaja con rigor y con metodología y con conocimiento de estos temas, pues estos son un tema más. Es más, es un tema que precede, como decía Pepa, a la literatura que nos vendrá después, y que merece la pena esa atención. Y bueno, pues aquí está. Fue un proceso largo, porque todos los procesos editoriales de esta colección llevan mucha lupa y mucho investigador externo que propone, que dialoga con la autora, yo haría esto, con cosas con las que están de acuerdo, con cosas con las que no, pero al final el libro salió, y además en el camino pues obtuvo un reconocimiento de un premio internacional, lo cual pues avala aún más la calidad de este libro. Esto es lo único técnico que nosotros veníamos a decir.
tradicional realmente lo que nos interesa, que es de esta tradición oral en forma de romancero infantil. Son muchas las preguntas que siempre se me ocurren, algunas ya las sé, pero las hago por compartirlas, y otras se van alimentando según vas pensando y vas leyendo y vas pensando, ¿y por qué María Jesús haría esto? ¿Por qué pondría esto? Y bueno, pues de algunas de esas cuestiones pues hoy hablaremos aquí. Pero quizá, para empezar así como de lo más general, aunque creo que la mayoría de los asistentes te conocen y la respuesta la sabrán, pero creo que es una buena manera de empezar y igual de romper ese hielo, María Jesús. Bueno, aquí no hay hielo que romper ninguno. De comenzar esta conversación, este diálogo, es ¿por qué el romancero infantil? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, estoy encantada de veros aquí. Sois mis amigos y estoy en la ciudad donde nací, no de la que soy, pues ya soy de Cádiz. Ya sabéis que siempre digo eso. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, para mí es muy importante presentar este libro. Y muchísimas gracias a César y muchísimas gracias a Pepa. César forma parte de esa familia pequeña, repartida por todo el mundo, de la que amamos la tradición oral, ¿no? Y que somos una gente pues, muy especial y muy rara, ¿verdad? Y este libro está dedicado a la memoria de Pedro Cerrillo, que fue efectivamente quien nos unió, y a la memoria también de Ana Pellegrín, que era amiga de Pedro Cerrillo, y fue Ana Pellegrín la que me llevó a la convocatoria de Cuenca, la primera convocatoria de las jornadas de literatura oral de Pedro Cerrillo, cuando, como dice César, era él muy jovencito, más joven todavía de lo que él empezaba en la investigación de la tradición oral. Y está dedicado también a nuestra maestra, madre mexicana, Teresa Miaja. Teresa Miaja, ya la hemos saludado, pero quiero hacer una mención especial. Para ella es una de las grandes investigadoras de la literatura de tradición oral. Vive en México, y quiero recordar eso hoy, porque es 22 de febrero y mañana es 23 de febrero y sé que a ella le gustará. Teresa es nieta del general Miaja, que fue el que defendió Madrid en el 36 frente a las tropas franquistas. Tuvieron que salir, el general Miaja salió con su familia, con su hijo, entonces adolescente, y con su mujer se fueron a México y allí estuvieron el resto de su vida. Entonces, para Teresa y para los hijos de los exiliados, de los que se tuvieron que ir, España, la tradición oral española, que en esos momentos, en los años 30, estaba siendo recuperada de una manera importante, intensa, rigurosa, pues es su alma de alguna manera, ¿no? Y por eso este libro, y porque ella nos ayuda y nos alienta continuamente, por eso el libro está dedicado a ella. Así que un recuerdo y un mal de ojo, como me decía, para el 23F, ¿no? Para el día de mañana. Que solamente que nos acordemos todos los 23F que en las cunetas no solamente hay cadáveres de personas utópicas y de personas inocentes, sino que también se quedaron muchas canciones de la tradición oral se quedaron en esas cunetas enterradas, ¿no? Y los que nos dedicamos a la tradición oral lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? La recuperación, el cuidado y la investigación sobre la tradición oral, ¿no? Esto tiene mucho de memoria histórica y de memoria cultural. Para todos nosotros estamos atravesados, ¿no? Por esa idea política en el buen sentido de la palabra, ¿no? Social, de recuperación de la memoria. Dicho esto, la pregunta era ¿por qué un romancero infantil? Vale. Bueno, pues este romancero ya he dicho que me ha llevado más de 30 años hacerlo. Ha sido un proyecto que me ha pertenecido durante 30 y tantos años y ya no me pertenece. Afortunadamente ya está en un libro y ya está a disposición
todo el mundo para que todo el mundo lo pueda continuar. Parece que por mi edad y por todos los años que llevo dedicándome a esto, este trabajo sería una culminación. Yo no lo veo así, yo lo veo como un punto de partida. Yo tengo archivos, tengo anotaciones de lo que iba a ser este libro del año 89, de 1989. En ese año presenté mi tesis de licenciatura sobre el romancero tradicional de Jerez, que muchos conocéis, ¿no? Que fue premio de la Caja de Ahorro de Jerez del 90. Y yo quería hacer la tesis, entonces hacía tesis de licenciatura y luego tesis doctoral, yo quería hacer la tesis de romancero infantil. Y no me dejaron. Esa es la gran razón. Y a mí no me prohíbe nadie nada. A la larga no, a la larga no. Entonces no me dejaron. Por razones muy feas y muy mezquinas, porque la universidad, como en todos sitios, no, pero como la universidad favorece mucho la jerarquía, los intereses mezquinos, los intereses espurios, ¿verdad? Lourdes, hace así por la cabeza. Entonces, pues me obligaron a hacer la tesis de otra cosa, con la que aprendí mucho y tal y cual. Pero esto se quedó en mi corazón. Y en ese tiempo conocí a Ana Pellegrín, que es la gran maestra, ¿no? de la tradición oral infantil. No pude trabajar mucho durante muchos años con Ana Pellegrín porque tampoco me dejaron, pero en los 5 o 6 últimos años de vida de Ana Pellegrín, que murió muy joven, estuve colaborando con ella muy estrechamente, ¿no? Y teníamos muchos proyectos juntas, y uno de los proyectos era hacer este romancero. Ella quería yo tendría que haber, en el proyecto que teníamos, yo tenía que haber hecho algo como lo que ahora está en el libro, ¿no? Y ella quería hacer la parte del catálogo bibliográfico del romancero infantil, que está sin hacer, y que es un trabajo que ella tenía muy avanzado. Y del que sabía mucho, ya sabes, Ana, ¿no? Cómo dominaba el tema. Y bueno, y fueron pasando los años y yo de vez en cuando pues le echaba un mes de trabajo al romancero infantil. Cuando iba a Cuenca o a México con vosotros me activaba y le sacaba más tiempo, pero tampoco la universidad tampoco permite a los investigadores investigar. La universidad está en otras cosas que no tienen nada que ver ni con la investigación, ni con la reflexión, ni con la enseñanza, ni con otras cosas. Impronunciables y muy feas también. Entonces, en 2012 me acuerdo que cumplí 50 años y dije, yo tengo que hacer el romancero infantil, tengo que hacerlo. Entonces ya me puse en serio, sistemáticamente. Entonces, cuando que tenía una semana, un fin de semana, un rato, pues me ponía a hacer el romancero infantil. A partir de 2012 fueron años muy difíciles en la universidad, por la sobrecarga docente, ¿no? Sí, por todas esas cosas que nos han metido, ¿no? Y que nos han agriado mucho, ¿no? la vida universitaria, de las que nadie parece querer poner remedio. Pero por fin, en 2020, conseguí, cuando ya tenía prácticamente el libro hecho, pero en bruto, ¿no? Conseguí un año sabático que pensaba pasar en México, con Teresa y con los colegas de México. Y entonces vino la pandemia. Y entonces estuve año y medio en casa sola, absolutamente sola. Además ya la familia había desaparecido, mía se había ido, ya me había divorciado 2 veces, ya no tenía otro remedio que escribir el romancero infantil. Y entonces me encerré y hice en un año, escribí en un año el libro, pero el libro estaba hecho, estaba escrito. Entonces es un trabajo de 30 años. A mí me parece que el romancero, especialmente el romancero, es un universo interminable, inmenso, enormemente complejo, fascinante, desconocido. Sobre él hay muchos tópicos que son mentiras. El otro día estuve en un tribunal de TCM, de trabajo de fin de máster, y hacía la chica que presentaba el trabajo, que era muy buen trabajo, era sobre otro tema, eran adaptaciones cinematográficas de novelas, ¿no?
pero hacía una larga introducción y reflexionaba, hacía una serie de reflexiones sobre la escritura femenina, ¿no? Y decía que, en la introducción, por ejemplo, que la literatura oral es cosa de mujeres y que la imagen que se da de la mujer en la literatura oral es conservadora, reaccionaria, involucionista, etcétera, etcétera. Y eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero no solamente lo que piensa la mayoría de la gente, que bueno, que eso se puede pensar y es porque está afuera, ¿no? Es lo que se dice en las aulas universitarias, en muchas aulas universitarias, ¿no? Y eso es mentira de cabo a rabo, ¿no? Y entonces yo le dije, le puse sobresaliente al final, pero no sin antes echarle la bronca y decirle que eso era mentira y que se estaba dejando llevar por precisamente la imagen de la literatura oral que nos impuso la sección femenina y que nos impusieron durante el franquismo, ¿no? Y claro, la literatura oral, como es un terreno de nadie, o es un terreno de todos, pues es un terreno de nadie, entonces entran muchos francotiradores, se dan muchas cosas por supuestas, se entra a saco con ella, se manipula muchísimo en todos los sistemas totalitarios de uno u otro signo, la han manipulado, la han utilizado, tú lo sabes bien, has estudiado sobre eso, y yo creo que bueno, que una de las tareas del investigador, sea de la disciplina que sea, es intentar decir la verdad. Entonces el romancero infantil le hacía falta arrojar luz sobre este corpus tan magnífico, tan extraordinario, tan inmenso, y una luz que dijera la verdad o que planteara que las cosas no son como parecen, ¿no? Sobre el romancero infantil, ya dentro de la academia se han dicho también tópicos muy tontos, ¿no? muy sin sentido. Empezando por don Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Que es el padre de toda esta maquinaria, ¿no? Cuando Menéndez Pidal empezó a estudiar el romancero a principios del siglo XX, decía que el romancero de tradición oral era un corpus inmenso, valiosísimo, que era el tesoro de la lengua española, etcétera, etcétera, pero que el romancero infantil eran los restos, los residuos del romancero. Y se empezaba a hablar cuando había versiones truncas o versiones muy pequeñas, muy reducidas, muy sintetizadas, se empezaba a hablar, no, eso no vale nada, porque ahí se ha perdido ya la fábula del romance y no queda nada. Eso es una infantilización del romance, infantil en el sentido despectivo, ¿no? Y fue Ana Pellegrín la que en los años 70, 80 empezó a mirar de otra manera el romancero infantil. Ese cuadro está ahí, ese cuadro se llama Juegos de Niños, le pedí a Pepa que lo pusiera de fondo para la presentación, está enlazado lo vinculo a lo que acabo de decir. Es un cuadro de Bruegel el Viejo, el pintor de los Países Bajos, de mediados del siglo XVI, y lo conoceréis, ¿no? ¿Cómo el de los números? Pongo el de los números, sí. Ese se ve más chiquito. Bueno, está más chico, pero ahí veis que cada juego está numerado, ¿eh? Eso lo hizo Ana Pellegrín. Ni con la gafa, ¿no? No lo ve con las gafas, ¿no? Bueno, verás manchitas blancas, ¿no? Verás manchitas blancas. Pero es una numeración para estudiar cada uno de los juegos que aparecen. Aparecen 83 juegos, creo recordar, a mediados, un cuadro de mediados del siglo XVI. Lo que hizo Ana Pellegrín, entre otras muchas cosas, es rastrear qué textos estaban vinculados a cada uno de esos juegos. Porque todos esos juegos no solamente era un juego gestual, sino que iban vinculados a un texto. Y vosotros recordaréis canciones de corro, canciones que utilizáis para saltar a la pidola o para hacer pasillos, para montaros en el columpio. En todo eso está el romancero. Y Ana Pellegrín también empezó a explicarnos a todos que el texto infantil, el texto de tradición oral infantil,
no es solamente un texto, no es un texto en el sentido convencional de la palabra, es texto, es gesto, es música, es ritmo, es ritual, efectivamente. Es una performance y que por tanto la comprensión del texto, en el caso de la tradición oral, del infantil en particular, tenía que tener en cuenta todos esos factores, todos esos elementos. Y también nos explicó Ana Pellegrina a todos que y Pedro Cerrillo, en muy buena medida también, que el romancero infantil no solamente no es un residuo, es un desperdicio del romancero adulto, no solamente no es eso, sino que además es el corpus, el repertorio de tradición oral que ha sabido guardar con más cuidado algunos elementos, algunos símbolos, motivos, temas secretos que estaban en el romancero adulto y que el romancero adulto los ha perdido. ¿Por qué? Porque el adulto cuando canta, canta comprendiendo, teniendo un sentido conceptual del texto. El adulto cuando canta, canta diciendo tras tras a la puerta llaman, tras tras yo no quiero abrir, tras tras si será mi amante, tras tras que vendrá por mí. Porque quiere contar una historia de miedo, de muerte, de oscuridad, de adulterio, de sangre. Y canta Bernal francés, que es como empieza algunas versiones de lo que acabo de citar. Y entonces el adulto tiene una comprensión conceptual, adulta del texto. Pero los niños no tienen una comprensión conceptual del texto, ni les interesa. Los niños tienen una comprensión rítmico-fónica del texto. Y sobre todo tienen un uso simbólico del texto y ritual del texto. Decíamos inicialidades que el símbolo se usa a despecho de su comprensión. Entonces los niños usan el símbolo sin necesidad de entenderlo, pero forma parte de su memoria cultural y forma parte de la memoria cultural de todo. Y esa inocencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esa comprensión distinta hace que digan la verdad sobre el texto. Al principio, en la primera página de introducción, hago referencia, antes que nada, a una idea que me explicó un amigo pintor, Antonio Sánchez Alarcón, de Cádiz, hablando un día de la tradición oral. Estamos hablando de la pintura infantil. Él había hecho la tesis doctoral sobre dibujos infantiles. Y entonces me decía, los niños no pintan lo que ven, sino lo que saben. Entonces, un niño, si tú le dices pinta a tu madre y el niño quiere mucho a su madre y se siente protegido por su madre, pinta un palote y dos tetas enormes. Porque es lo que sabe de su madre. No está reproduciendo la figura, la imagen de su madre. Pues el texto infantil, el texto de tradición infantil, actúa igual. Este libro se llama Culantrillo llama a la puerta porque el primer texto romancístico de tradición oral infantil conocido comienza con ese verso y dice: Culantrillo llama a la puerta, hierbabuena baja a abrir. Siempre se me olvida. Está en la cita. Culantrillo llama a la puerta, perejil, ¿quién está ahí? Hierbabuena, soy señora, que vengo por Toronjil. Es esa cuarteta, esos cuatro versitos, es la primera estrofa de Bernal francés, un romance de adulterio. En el romance, en las versiones adultas, sigue, cuando llaman a la puerta, resulta que es el amante. O sea, ella cree que es el amante el que ha llamado a la puerta. Vas a abrirle, y al abrirle se le ha apagado el candil. Quien el candil me ha apagado, me quiere matar a mí, dicen algunas. Lo ha cogido de la mano, coge de la mano al amante, se lo ha llevado al jardín, le ha lavado pies y manos con agua de toronjil. Lo ha cogido de la mano y se lo ha llevado a dormir. Y a eso de la medianoche se le ha ocurrido decir: ¿qué tenéis, mi gran francés, que no volvéis hacia mí? Claro, porque ella creía que era su amante, el que estaba en la cama y no parecía su amante. ¿Y qué os pasa, no? Y le dice: sí, ¿qué tiene mi gran francés, que no volvéis hacia mí? Si temes a la justicia, mi padre es el alguacil. Si temes a mi marido, está muy lejos de aquí. Y él le contesta: yo no temo a la justicia, ni a tu padre el alguacil, ni yo temo a tu marido, que al ladito está de ti. Claro,
pronto vas a morir, gargantilla colorada, tengo guarda para ti. Y le corta la cabeza, la gargantilla. A los niños, evidentemente, no les interesa todo el desarrollo del relato. No entienden lo que es el adulterio, ni les interesa. Pero fijaos que a lo largo de 7, 8 siglos se ha conservado en el repertorio del juego infantil ese principio. Tras, tras, a la puerta llaman. Tras, tras, yo no quiero abrir. Tras, tras, si será el fantasma. Tras, tras, que viene por mí. Tras, tras, a la puerta llama. Tras, tras, yo no quiero abrir. Tras, tras, es la policía. Tras, tras, que viene por mí. Ring, ring, a la puerta llaman. Ring, ring, que no quiero abrir. Ring, ring, es el asesino. Ring, ring, que viene por mí. Es decir, el símbolo inquietante de la llamada a la puerta en la proximidad de la muerte sí interesa a los niños. Y eso es lo que se ha conservado como el mosquito en el ámbar en el texto infantil. Entonces los textos infantiles de ese romance no son un desperdicio de verdad francesa, al contrario, son un tesoro donde se conserva el simbolismo que en el texto, en la tradición oral adulta, se ha perdido. Pero si no te dedicas a eso, ¿qué te va a dedicar? No, claro. Siempre me llama muchísimo la atención, sobre todo porque lo valoro un montón y porque yo creo que es muy difícil de hacer y es algo de lo que tenemos que valorar mucho de este trabajo, lo complicado que es relacionar todas estas versiones de juegos, de cancioncitas, de textos escritos dentro de otros textos y decir, aquí está, Bernard francés. Exacto. Es como una labor complejísima, que si ya en la literatura comparada siempre lo piensas del trabajo arduo que la tiene, en este caso, y creo que todos lo compartiremos, de la tradición oral, pues se multiplica por bastante esa complejidad. Al final quedan 82 romances. Sí. Quizás sea... 500 textos, me parece. Sí, y 82 romances, de eso más de medio millar de textos, de versiones distintas de cada uno de ellos. Yo creo que es un buen momento, María Jesús, para que nos cuentes toda esa complejidad que lleva este trabajo y que hace que lo admiremos cada vez que nos enfrentemos a ello, aunque nos dediquemos también a investigar este tipo de textos, por ejemplo. Pero esa facilidad y ese trabajo, y esa dedicación y ese empeño que muy poca gente que tú tienes y que tenía Ana Pellegrín, pero que es difícil de encontrar. Y que Ana me enseñó. Y que Ana te enseñó, pues yo creo que estaría bien y que podrías compartir con nosotros todo ese trabajo y esa habilidad que has generado para oír, leer, escuchar esa musicalidad, ese ritmo, esos guiños que algunas canciones haces, es decir, aquí está, y luego comprobar que sí, que ahí lo tienes. Sí. Para mí mirar un texto es como mirar un cuadro. Entonces, yo soy, por ejemplo, muy mala lectora de novelas. Soy mala, y muy mala filóloga para novelas. Muy mala, muy mala. Hice la tesis doctoral, esa tesis doctoral que me obligaron a hacer fue de novela. Y bueno, la hice bien eso, pero no, a mí lo que con el tiempo he llegado a entender que yo sé leer mal una novela, pero sé leer un texto pequeño, o muchos textos pequeños, y sé relacionar un texto con otro. Soy una buena lectora de poesía, mejor que lectora de novela. Es una cuestión de hábito, no es más que eso, y de memoria quizás, y de memoria, ¿no? Es decir, si tú llevas, pues yo llevo 30 o casi 40, no 40 ya, 40 años escuchando romance y leyendo romance, y sobre todo escuchando romance. Entonces cuando habré escuchado miles o millones, o yo qué sé, entonces se te va, tú tienes delante un puzzle, ¿no? Un puzzle que nunca se acaba y del que nunca ves los límites. Pero cuando llevas muchísimos años leyendo y escuchando, cuando ves un texto, sabes esa piececita del puzzle dónde ponerla. No es más que eso. Qué bonita la sí. imagen.
Sí, ¿no? Pues sí, así es. Muy bonita. Es una cosa así. Entonces, si tú miras ese cuadro minuciosamente, es como ver, para mí es igual leer un texto que ver un cuadro. Disculpa, el principio entonces del trabajo, de un trabajo bueno, que tú ahora proyectar un libro, empieza con la oralidad también, ¿no? Porque tú te dedicaste durante muchísimo tiempo con una grabadora y una libreta. Claro, yo soy más oidora que lectora, en general. Y me gusta más escuchar que leer. Esa parte que yo la conozco un poquito. Sí, claro. Hemos hablado de ella, pero me gustaría que la contaras un poco porque es que eso es apasionante, vamos. Ese principio, ¿no? Porque cuando, claro, yo empecé y sigo encuestando cada vez que puedo, y además he tenido la oportunidad de encuestar en muchos sitios con otra persona a la que tengo que agradecerle buena parte de este libro, que es José Manuel Fraile, que es el gran recolector y el gran investigador de romanceros del mundo, ¿no? Que tiene una fonoteca inmensa, y yo he escuchado la fonoteca prácticamente entera de José Manuel Fraile. José Manuel es ciego, y eso es una ventaja para trabajar en la tradición oral. Yo he trabajado mucho con él, y entonces trabajamos oyendo, nada más, y eso me ha ayudado a mí. A veces, cuando me he tirado varios días trabajando con él en Madrid, él vive en Madrid, cuando me voy a Cádiz o cuando he intentado he salido en Madrid con amigos o lo que sea, he dicho, no quiero, ahora no soporto, me hace falta una adaptación a gente que vea, a personas videntes, personas que vean. Porque me parece muy superficial, me parece muy vulgar lo que dicen. No sé cómo explicarlo. Pero estar con una persona ciega, con una memoria que ha desarrollado un sentido musical y una memoria musical inmensa, es una manera también de leer, de aprendizaje, que es fundamental para hacer esto. También. Entonces, escuchar, yo me sé sobre todo los romances que he escuchado. Los romances que he leído no me los sé. Y me sé versiones de fulanita de Cantabria, y de menganita de Arroyo de la Luz de Cáceres, y de fulanita de Sevilla, y de menganita de Jerez. Y me sé la versión de cada una. No sé por qué, nunca las he visto, pero la he escuchado. Y las personas y los seres humanos somos antes escuchadores que lectores, porque la primera poesía es la de nuestra madre, es lo que nos canta nuestra madre. Luego eso se nos olvida, porque los libros nos tapan la canción, lo digo también por ahí, ¿no? Los libros acaban con la canción. Cuando María Ángeles Robles, mi gran amiga y directora de Cacultura, me pidió la primera, pues, en 2015, cuando empezó Cacultura, ¿verdad?, que hablara sobre la recuperación del patrimonio y tal y cual, me dijo, una de las primeras cosas que me propuso fue hacer un artículo, un ensayo para el Día del Libro, celebrando el libro. Y yo le dije, yo no sé hacer eso porque a mí el libro me molesta. Claro, yo no sé hacer eso. Y entonces, yo lo que voy a decir es que el libro ha acabado con la oralidad, el libro ha asesinado a la oralidad desde que el libro es libro. La imprenta fue un gran invento, pero dividió a las personas entre quienes sabían y podían, tenían dinero para leer, porque el libro era un objeto de lujo, y las personas que ni sabían ni tenían acceso al libro. Y entonces el libro se impuso de una manera absurda. Quiero decirte, la verdad es lo que está en el libro, en un libro. Cuando se habla de historia, los historiadores hablan de historia y ponen historia con mayúsculas, y la historia empieza cuando hay documentación escrita. Y bueno, los de la cueva de Altamira
que hacían esa representación, que tenían ese imaginario maravilloso, dice Muñoz Molina en una conferencia preciosa que se llama Los límites de la ficción, que el ser humano nace anhelando ficción, ¿no? Con necesidad de ficción, y que hay una necesidad innata en el ser humano de representación, de construir un imaginario, porque la realidad no es suficiente. Y ahí nace la literatura oral. Ahí nace la literatura oral. Los de Altamira pintaban los bisontes en esas cuevas, tenían unos medios de vida rudimentarios, precarios, pobrísimos. Sin embargo, la sofisticación artística es extrema. No tiene nada que ver. Entonces, y nosotros somos víctimas de esa literatura que para el común de la gente es la pura verdad y que es los libros, pero es que los libros existen nada más que hace 500 años. Y eso no es nada, frente a desde cuándo existe la literatura oral, como decía Pepa, que era la más antigua. Sí. Además, si haces ahí esa imaginación, claro, de una línea de la historia en cronograma y ves la parte de literatura escrita, exacto, literatura oral, desde que el Homo sapiens y empieza a ficcionar, es tremendamente, claro, diferente. Me ha gustado un montón esa imagen del puzzle. El puzzle. Esa imagen del puzzle que yo nunca te lo había oído, pero es una imagen bien bonita. Con los puzzles pasa a veces que una pieza no sé dónde encaja y al final dices, aquí es. Claro. Con estas, igual. ¿te ha pasado? Muchas veces. ¿Y tienes alguno así que diga, este me pasó, que te ha pasado ya? Pues genial que lo... O sea, sí, lo por dices, ejemplo. pero tienes que ser uno como muy presente de que las viste, sí, más de una vez y no pensabas, por aquí hay un romance y al final dijiste, aquí está el romance. Hilo de oro. Hilo de oro. Sí, bueno, Bernal francés, sí, por supuesto, pero hilo de oro. ¿Dónde está hilo de oro? Hilo de oro en la 151. Hilo de oro es un romance maravilloso. Si alguien no lo ha cantado cuando es chico, que me lo diga, ¿eh? No deberíamos de cantarlo. ¿O sí? Hilo de oro, hay versiones documentadas en 1616, la primera versión documentada. Os voy a leer, por ejemplo, una versión de Valladolid, una versión normativa, normativa quiere decir que más o menos responde al modelo que se canta en todo el mundo. El hilo de oro se ha cantado en los corros infantiles, no en los corros, perdón, se ha cantado en el juego infantil de toda España, de toda América, de toda Latinoamérica y del mundo sefardí, lo cual quiere decir que sabéis que si los sefardíes o sefardistas conservan un texto, ese texto nos está testimoniando, está siendo testigo de que es anterior a la diáspora, es anterior al destierro, ¿no? de los sefardíes. Y lo de oro se ha jugado siempre, con variantes por supuesto, pero se ha jugado como un juego de dramatización, es algo que ocurre mucho con los romances infantiles. Yo no sé si alguno de vosotros cuando es chico, cuando pequeña Carmen dice que sí. ¿Y lo de oro lo has cantado? No, pero por ejemplo, ¿qué dramatizabas? Yo era la de una muñeca linda, tengo una muñeca linda, la más de mona. ¿Y de dónde? De Barcelona. Ajá. Y lo he buscado y lo he encontrado en lo del Corpus de Jaén. Claro. Pues en el Corpus de Castilla-La Mancha tienes que buscarlo. También. Que ahí tela. Bueno, yo no es el romance sí, en sí, pero sí que para la suerte, que es una de las cosas que a mí más me ha gustado siempre para el tema de la investigación, el oro, plata, piso. Ahí anda. Siempre y hacíamos siempre el reparto claro, de suerte era oro, plata, cabe, punta, tacón. Y eso claro, yo creo que puede cabe, venir punta, tacón. porque aquí aparece el hilo de oro y el hilo de plata. Sí, pero ahí está el motivo, el símbolo, claro. El hilo de oro es un relato de elección de novia.
hay muchos relatos, hay muchos romances infantiles que representan una elección de novia. Los niños ensayan en sus juegos lo que van a ser de adultos. Lo decía Rodrigo Caro en Juegos en el Lúdico del siglo XVI. Un ensayo inconsciente, un ensayo... Pero parece que hay una necesidad en el mundo infantil de enfrentarse a conflictos, a situaciones con las que se van a encontrar en el mundo, cuando sean mayores, en el mundo adulto. Y evidentemente una de las situaciones por excelencia de la condición humana es el amor, es el encuentro con el amor, elegir pareja. Entonces hay varios romances que reproducen ese ritual, que contienen ese ritual. Hilo de Oro, os leo una versión normativa y os cuento cómo se representaba, cómo se jugaba. A la cinta de oro y a la hoja del laurel, que en el camino me han dicho que buenas hijas tiene usted. Si las tengo o no las tengo, este cuidado no es para usted. Yo me voy muy descontento a los palacios del rey, a contárselo a la reina y a mi señor, que es el rey. Vuelva, caballero, no sea tan descortés, que de 3 hijas que tengo, la que quiero usted coger. Esta no la quiero porque es pelona, esta me la llevo por linda y hermosa, que parece una rosa, que parece un clavel, acabado de nacer. Lo que encargo, caballero, que me la trate usted bien tratada y bien vestida, bordando paños del rey. La mandaremos a la escuela, le enseñaremos a coser, azotitos con correas cuando sea menester. Bueno, fijaros la bomba que hay, ¿no?, en el romance. Vale, entonces, Hilo de Oro, una cosa que ocurre con los romances infantiles es que a base de usarse en el juego muchas veces se deshilachan, no se deshilachan, como las piedrecitas que llegan a la playa, que se van puliendo y se vuelven joyitas, ¿no?, como las orejitas que podemos en la playa. Y claro, ya tú no sabes los contornos que tiene. Esa pieza del puzzle incluso no tiene contornos. Se ha pulido mucho. Entonces, si tú vas buscando, es lo que me estaba preguntando César, encontramos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, una versión de Hilo de Oro donde ya está muy pulida esa historia. Dice: cordoncito de oro traigo que se me viene quebrando, preguntando cuántas hijas tiene el rey. Que tenga la que tuviere y con ella me mantendré, y de toda la que tenga escojo la más mujer. Esta escojo por esposa, salga usted cara de rosa. Si usted no ha comido nada, comerá usted una ensalada, comerá usted una perdiz con su pico y su nariz. Allá está muy pulido, ¿no?, el romance del Hilo de Oro. Pero más pulido aún es decir, la esencia donde queda nada más que el símbolo. El símbolo, pero con ese significado. Porque evidentemente el hilo de oro, o el oro y la plata, en la canción que ha dicho, en la retahíla que ha dicho Pepa, ya no tiene ese significado del romance. Donde siga teniendo el significado del romance es, por ejemplo, en esta versión de Turquía, una versión sefardí de Turquía, que recoge Susan Baiz, y dice: cabenadica de oro tengo en la puerta del magazín, la llavecica se me pierde, dijo el rey, a la bella que me la den, no la voy a dar, no la voy a dar, no la quiere, tomad. Muy pulida, muy desgastado el eso, pero ahí está. ¿Y qué es lo que está ahí? La prenda de oro asociada al ritual de elección de novia. Y esa es la esencia del romance de Hilo de Oro. Esa es el mosquito dentro del ámbar. Y el mosquito dentro del ámbar, pues lo vas a encontrar. Eso me lo enseñó Ana. Pero fíjate que el oro plata, Claro. aunque ya es otra cosa, Sí, también hay hay una elección, porque efectivamente. el que gana, cada punta de mão, elige. Efectivamente, sí. Se elige, Sí. así juega con él. Pero aquí en la versión sefardí está el oro, Claro, está la llave. Está la llave. Sí. Ah, no, pensaba que esa... Está el oro, está la llave y esta la quiero. Esta la quiero. Entonces, son rituales arcaicos, antiquísimos, que se han quedado ahí como fosilizados, como si fueran joyitas pequeñas
Si vas leyendo, la vas encontrando. Me lo enseñó Ana, me acuerdo el primer deslumbramiento que tuve, porque es muy deslumbrante cuando encuentras esto. Me lo enseñó Ana con una canción sefardí que se llamaba Esterica mi hermanica. Decía, Esterica mi hermanica para una sabanica, redonda, redonda, sangre, sangre. No me acuerdo, no la tengo aquí. Cuando la conferencia de cuando me Pedro Cerrillo la estuve comentando. Y entonces Ana pudo reconstruir todo el ritual de la primera menstruación de una niña, que era lo que había detrás de ese juego. Es muy alucinante. Sí, es muy alucinante. Podéis ir comentando, preguntando, proponiendo, cantando. Sí. Que además que aquí hay muchas personas que pertenecemos Sí. también a la última generación que Sí, todavía que cantaba hemos los romances cantado. en la calle y que jugaba cantando romances. Por nosotros cantábamos el Capitán Sevillano, Siete Hijas. Ahora los niños dicen Mulán, Claro. perdona, Mulán es un Capitán Sevillano, Siete Hijas que yo. O sea, Claro. Es que el relato está en la balada europea, en leyendas orientales, está el mismo relato. Delgadina, por ejemplo, se cantaba. Delgadina se cantaba. Delgadina es la historia del rey moro que tiene 3 hijas, la más pequeña se llama Delgadina, el padre la pretende y se cantaba además dramatizado. El padre la pretende, ella le niega la relación, claro, sexual, entonces el padre la castiga en una torre, sin comer, sin beber, usando una piedra como almohada. Ella va pidiendo agua a su hermana, a su madre, a su hermano, y todos se lo van negando porque dicen que deben obedecer a las órdenes del padre, hasta que Delgadina ya no puede más de sed y le dice al padre, padre, por ser usted mi padre, deme una jarra de agua, que yo mañana haría, padre mío, lo que usted me manda. Acepto el incesto, ¿no? Accedo al incesto. Y entonces el padre, corred mis criados a Delgadina dad agua, uno con jarro de oro, otro con jarro de plata. El primero que llegó, Delgadina muerta estaba. 4 angelitos del cielo haciéndole la mortaja, la Virgen en la cabecera y una fuente de agua clara. Entonces Delgadina levitando, fantástico. Como imagen infantil es maravillosa. Eso lo cantaban los niños y en los libros escolares de la sección femenina se convirtió en... lo censuraron. Porque, bueno, antes ya había censurado porque, por ejemplo, Trueba, uno de los recolectores de canciones infantiles de finales del siglo XIX, decía que era monstruoso que esa historia estuviera en los limpios labios de las niñas. Y los libros escolares que fueron a América con Delgadina, ya estaba ahí censurada Delgadina. Y contaban una historia muy tonta, es muy curiosa la historia de Delgadina también. Dice, Rey Moro tiene 3 hijas, todas 3 como la plata. Y la más chica de todas, Delgadina se llamaba. Un día tras la mesa su padre la miraba, su padre la remiraba. ¿Por qué me mira mi padre? Hija, no te miro nada. ¿Qué ha mandado la justicia, no? ¿Cómo era? Lo sé, es que tienen la carita como de recién casado. No, pero sin pecado, el sin pecado, el que no es rastro de nada, ni de embarazo ni de nada. Que ha mandado la justicia que te encierre en una sala, que tenga rejas de bronce, y cerraduras de plata y tal y cual. Y entonces le dice ella, pues puede hacer usted lo que quiera para cumplir con ese ata. Qué cosa más tonta. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué ha pasado ahí? No hay historia. A las niñas sí les interesa mucho, a los niños sí les interesa mucho la agresión, de los pocos relatos completos que interesa, la agresión del padre a la hija. El incesto sí que interesa mucho, el incesto padre-hija. Y eso quiere decir que lo han vivido. Que durante siglos se ha vivido como algo normal o como algo habitual, pero algo doloroso, ¿no? Hay mucho romance, se ha cantado en los coros mucho romance
de incesto de padre con hija. Pese a la censura, pese a la manipulación de los libros escolares, Delgadina siguió viviendo la tradición oral con el incesto explícito. Claro. Y los pedagogos de Latinoamérica se escandalizaban, porque allí de Argentina no hay muchos textos de pedagogía diciendo que eso que los niños seguían cantando son en el patio y que era un escándalo, etcétera, etcétera. Ahí veis que hemos empezado hablando como de infantil y de romances y al final estamos descubriendo, o sea, no vamos a acabar con esto, pero estamos descubriendo toda la riqueza que tiene el romance como toda la literatura, sin necesidad de edulcorar, como a veces se piensa de manera más formulada, que todo lo que tiene que ir con niños tiene que ir edulcorado, con cuidado, que se dice, porque al final, lógicamente, la literatura infantil y juvenil y la literatura tradicional para los niños pues tiene que trata la buena, todos los temas, porque es literatura en general. Hay un apartado, hace referencia de ello al principio y luego están, claro, están sueltos por ahí, pero como grupo habla de ellos al principio, que tiene mucha relación con todo lo que estamos hablando de esa censura de los romances y que son divertidísimos, que son todos esos romances eróticos burlescos. Ah, sí, genial. Yo creo que podemos seguir, porque con esto ya el que no tenga libro no lo va a comprar. Bueno, sobre todo porque es por la frescura que tiene y por todo lo que tienen detrás y la suerte de poder haberlos fijado, que hayan llegado hasta nosotros y que los hayas podido conocer, catalogar y plasmar aquí por escrito. ¿Nos hablas un poquito de ellos? Bueno, aquí en Jerez se conoce muy bien mucho el romancero erótico burlesco porque se utiliza mucho en la zambomba. Ahí estoy yo fuera de juego. Claro, se utiliza muchísimo. No he dicho nada. Tú eres de Castilla-La Mancha, claro, imagínate. Pasamos a la siguiente pregunta. No, es muy interesante. Entonces, el cura enfermo, el abuelo de los nabos, las monjas que le piden al abuelo de los nabos que le venga un nabo, que no quieren nabo, le dicen las monjas, que el cura me los trae a mí más fresquito y regalado. En un Estando San Pedro sentadito al sol. Estando San Pedro sentadito al sol. Un montón. Aquí todo eso se canta. El padre cura, mi marido me quiere pisar el pie. La adúltera del cebollero. Todo eso se canta aquí y más cosas más tremendas. En la zambomba. Entonces, no, pero es curioso. El tío Andrés. En mi casa hay un viejo que se llama tío Andrés, de exhibicionismo. Claro. A los niños les gusta mucho la escatología. Un niño siempre quiere decir caca, peo, culo. Y le gusta mucho lo prohibido, la cochinería, todo eso les gusta a los niños. Entonces, la presencia del romancero erótico burlesco en el juego infantil quiere decir que durante siglos los niños formaron parte de la transmisión adulta. A los niños no se les ocultó esa realidad, ese imaginario, esa manera de divertirse. Y dice mucho de la comunicación intergeneracional que hubo durante siglos. Durante siglos no había una fiesta para los adultos y otra fiesta en el McDonald's para los niños, sino convivían en la misma fiesta. Por tanto, la comunicación era fluida. No había piscina de bola. Yo se quedaba allí y comía con ellos y bebía con ellos entonces el niño que dice algo grosero, soez, estupendo, porque el verso siempre te protege. El niño tiene prohibido de siempre decir caca, peo, culo, pero si lo dice en verso, si lo canta en verso, lo está cantando su abuela, su madre, su hermano, pues lo puede decir. El verso está protegiendo, esa es la razón del verso, no que dicen los repentistas. Cualquier cosa es válida en verso. En prosa no. Claro. Claro. ¿Os animáis? ¿Qué más? ¿Alguien sabe alguna cosita? ¿Vais a cantar algo? En la baranda del cielo, otra que... En la baranda del cielo, maravillosa, Santa Catalina. La de la baranda del cielo, Santa Catalina. Sí. Pero claro, yo soy muy ignorante en todo esto, pero pregunto, ¿hay diferencias geográficas en este
O sea, Mira. se canta más en una zona, porque a mí, incluso en villancicos que yo he escuchado aquí en Villarrillo muchos años, pues claro, veo que hay unos muy de aquí y otros en otras zonas, yo he vivido en muchos sitios, son diferentes. Claro, claro. Entonces, digo, me imagino que tiene que ser así también. Por supuesto. La literatura oral es una literatura abierta en el tiempo y en el espacio. Estudiar, por ejemplo, si tú quieres estudiar un romance, tú nunca tienes la versión buena del romance. No hay ninguna versión buena y una versión mala del romance. Tú tienes 20, 100, 1000, 5000 versiones. Y todas esas versiones te informan sobre el romance. No hay una versión original. Entonces, eso está ligado a la naturaleza misma de la literatura oral, que es la apertura y la variabilidad. Hay una variabilidad constante de la literatura oral en el tiempo y en el espacio. Una adaptación a cada contexto transmisor, a la propia geografía del contexto transmisor, a los ritmos musicales, a los usos, a las costumbres, a las prácticas, a la moral de ese contexto transmisor. El romancero vive en el dominio lingüístico castellano, en el portugués, en el gallego, en el catalán y en las comunidades sefardíes. Estamos hablando de unos 500 millones de personas que comparten el repertorio, que han compartido durante siglos el repertorio del romance, a lo largo en todo el mundo y en varios idiomas, en las lenguas hispánicas, ¿no? En los idiomas hispánicos. La variabilidad es constante. Pero existe, al hilo de tu pregunta, existe una cosa curiosa, que es que mientras que la geografía, es decir, la variabilidad geográfica es muy evidente en el romancero adulto, en el romancero infantil no se da tan evidentemente. Quiero decir, hay mucha más diferencia entre una versión de Bernal francés cantada por un niño en 1920 y la que canta su madre del mismo romance, que la versión de Bernal francés cantada por un niño de Jerez ahora o en 1920 y la versión de un niño argentino de 1920. Es decir, las versiones de los dos niños son parecidas. ¿Por qué? Porque la comunidad infantil elabora el texto de una determinada manera, unitaria. Los niños son como una raza aparte, como un colectivo cultural aparte. Es muy curioso eso. Ajeno a las diferencias, mucho más ajeno a las diferencias geográficas o de cualquier otro tipo que los adultos. Es decir, el pensamiento infantil y la manera de tratar el texto lúdico del pensamiento infantil es el mismo en todos sitios, más o menos. Es muy curioso, ¿verdad? Interesante. Mucho, sí. Por aquí teníamos... Sí. Yo quería decir que, bueno, yo llevo más de la mitad de mi vida escuchando a María Jesús. Bastante más de la mitad de mi vida. Y me ha llamado mucho la atención lo que tú decías antes, de que aprendemos a escuchar antes que a leer, por supuesto, pero que ese aprendizaje de escuchar también hay que desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Claro. Entonces yo contigo he aprendido a eso, a escuchar. Pero tú has sido muy escuchadora. Ahora Tú ya tienes un yo. sustrato. Sí. A escucharte hablar, pues de muchas cosas diferentes. Nosotros hemos hablado de estas cosas mientras tomábamos café, bebíamos vino, yo no tengo ni idea, no soy investigadora, nunca... O limpiábamos la casa. O limpiábamos la casa, o nos fijábamos de nuestras hijas, Exacto. o todo esto. Entonces, yo la reflexión que me gustaría hacer es, desde mi punto de vista personal, la importancia que tiene el romancero infantil, las canciones que nos cantaban nuestros padres, en mi caso mi padre más que mi madre, y que cantábamos durante el juego, y cómo esa memoria se va ocultando a lo largo de la vida, de la vida adulta. Y cómo, por lo menos en mi caso, a través de ti, de tu palabra, de nuestras conversaciones, se ha ido abriendo un hueco en el que ha ido aflorando todo un mundo de sensaciones, de experiencias que estaban dormidas. Claro. En la conciencia, y que yo creo que, bueno, que mi experiencia es extrapolable a otros adultos, ¿no? Que
todo ese mundo infantil de canciones y de juegos que son un aprendizaje se van perdiendo a través de la vida adulta. Sí. Y se va ocultando. Se va ocultando. Y creo que es importante recuperarlo a través de este tipo de trabajo, como el que tú estás presentando ahora. Sobre todo es importante recuperar cada uno de nosotros con nuestra palabra, ¿no? Con nuestro oído y con nuestra voz, porque es la única manera de salvarnos. Por tu culpa yo he vuelto a cantar. Claro. ¿Quién te cantaba con mi mal oído? ¿Quién te cantaba a ti? Este columpio está abierto, nunca lo veo cerrado. Mi padre. Tu padre. Este columpio está abierto, nunca lo veo cerrado. ¿Qué más? Es una canción de Mamba, ¿no? Es un romance. Sí. Pero pasó la Virgen María vestida de colorado. De azul y blanco. Vestida de azul y blanco. ¿Dónde está? Verán. ¿Dónde está? Ahora no me acuerdo, pero bueno. Es un romance. Es como Bernal Francés, lo que ha quedado en el juego. Eso me lo cantó María Ángela hace muchos años. Y es una preciosa versión de un romance histórico que se llama El entierro de Fernán Arias, que está documentado en el siglo XVI. Y es un romance histórico de esto de guerra y de tipo épico, que empieza diciendo, en las versiones antiguas empieza diciendo: ese postigo está abierto, nunca lo hubieran cerrado, pasó la Virgen María, no sé cuándo, y con 300 a caballo, patatá y patatá. Y entonces se ha quedado en el repertorio infantil como una imagen que a mí me parece muy mágica, ¿no? Este columpio está abierto, nunca lo he cerrado, pasó la Virgen María vestida azul y blanco, ¿no? Imagen muy onírica. Y ahí termina la canción. Fíjate cómo ha derivado del romance histórico, épico histórico. Y seguramente se utilizaba en tiempo de los columpios y se le mete la palabra columpio para que sea utilitario. Pero ¿vestida de colorado o vestida de azul y blanco? Vestida de colorado, pero ella lo cantaba vestida de azul y blanco. Claro, lo de vestida de azul y blanco viene porque en el siglo XIX exacto. Cuéntalo. Ya lo está diciendo ella. El dogma de la Inmaculada Concepción, se hacía el blanco y el azul. Se sustituye el azul y blanco por el rojo. Claro. Fíjate. Cada trocito, cada textito. Este cumple está abierto, nunca lo he cerrado. Ahí está, ese. El 3.12. Eso, el 3.12, verás. Cada textito, si lo lees, María Ángela Rodríguez está ahí, claro, ella. Ese es uno de los textos más bonitos. El cortito es de María Ángeles, está aquí. Y luego, por ejemplo, una versión larga, que tú no conoces. Una versión de Huelva. Que lo conocí ahora, ya lo conocí. Claro. De Valverde del Camino, de Huelva, dice: este columpio está abierto, nunca lo veo cerrado, pasó la Virgen María vestida de colorado, el vestido que llevaba todo lo lleva manchado, por la sangre de Jesucristo que rueda por los costados. Limpia, limpia, Magdalena, y no dejes de limpiar. A los chicos darle pecho y a los grandes darle pan. Fui al corral, me encontré un dedal, se lo dio a mi abuela para que cosiera. Le pregunté qué hora era, son las 1, son las 2, son las 3. Que se baje la niña del cordel, que va a perder, que ya perdió, por un ping-pong de María de la O. Una canción de Columpia. La Virgen vestida de colorado. Eso, y el entierro de Fernán Arias, el romance del que proviene, el romance infantil, empezaba diciendo, en el siglo XVI: por aquel postigo viejo que nunca fuera cerrado, vi venir pendón bermejo con 300 de a caballo. En medio de los 300 viene un monumento armado y dentro del monumento viene el cuerpo de un finado. Fernán de Arias A por nombre, fijo de Arias Gonzalo. Me gusta mucho más la que estoy pasando por eso. No tiene nada que ver. Es alucinante. Bueno, ¿qué más? Ya está, ¿no? No sé, si queréis... Si queréis Hay por ahí decir otra sí, cosa. sí.
hay una cosa que no me queda clara. El romancero infantil, sí. ¿Cómo nace? Porque según te he escuchado entiendo que un romancero que en principio no es infantil, se coge un trozo de ese romancero, se utiliza en un juego y ya es romancero infantil. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí, básicamente sí. La literatura oral, ¿cómo nace? Detrás de todo texto hay un autor. Sí. Lo que pasa es que ese autor se deja de ser importante en cuanto que ese texto entra en la cadena de la transmisión oral, de la variabilidad, y comienza a vivir en variante y a adaptarse. ¿Vale? Es decir, lo que no nace en la literatura oral, ni el romance, ni la canción lírica, ni el cuento, es por generación espontánea de un colectivo en estado de gracia, que era lo que pensaban los románticos, ¿no? Los románticos del siglo XIX decían, la Ilíada, la Odisea, fue el pueblo griego inspirado, y todos a la vez, inventando la Ilíada. Así no. Siempre hay un autor detrás, ¿vale? Y luego, primero el texto se hace popular, porque es repetido, pero miméticamente por un colectivo muy amplio, y luego, andando el tiempo, si tiene suerte ese texto, en su devenir, se hace tradicional. Un texto tradicional es como un ser vivo. Nace, se multiplica y muere. E intenta no morir. Incluso desarrolla terapias para no morir. Igual que nosotros. Nuestro cuerpo, cuando se ve morir o cuando se ve enfermar, desarrolla terapia, desarrolla defensas para no morir. Bueno, pues el romancero infantil es una terapia muchas veces con respecto al romancero adulto. Cuando un romance adulto cae en desuso, porque el romancero en el mundo adulto existe mientras que se usa, mientras que sirve. Cuando no se usa, cuando no tiene funcionalidad social colectiva, desaparece el texto. Pues entonces, muchas veces ese texto busca refugio en el ámbito infantil. Y ahí se queda como fosilizado. No se muere, es como si estuviera entubado eternamente. Esa gota de ámbar que tú decías. Esa gota de ámbar, y se queda ahí. Eso es una de las maneras que tiene, pero siempre el romancero infantil viene del romancero adulto, eso sí, eso sí. Es decir, se ha utilizado antes o a la vez, ¿en qué momento? Estamos hablando de romances con 8 siglos de antigüedad. ¿Quién lo utilizó por primera vez en el juego? Pues cuando se documenta Bernal francés a principios del siglo XVII, el de Culatrillo llama a la puerta, Peregil, quien está ahí, ya existe ese romance como infantil. Es decir, que el que se documente por escrito, por primera vez no quiere decir que nazca ahí, sino que probablemente ya lleva una larga historia detrás, usándose como infantil. Pero es algo parecido a lo que tú estabas comentando antes, que había una comunidad y una interacción entre niños y adultos. Eso por supuesto, claro. El niño escucha, se queda con lo que le interesa. Claro. Sí, es una apropiación del mundo de la infancia de ese texto. Es un texto de uso general, pero que la infancia, por razones que cada una será por la suya, lo integra en un momento de juego, un momento de ocio y también pensando en lo que es infancia, claro. Si no ha habido escritores que se dediquen a escribir para niños, casi hasta hace un siglo, porque la infancia no era un momento considerado ni cuidado, pues en el mundo del romancero, siglos atrás, pues imagina, aún menos. Entonces no es un romancero creado para niños, sino... Exacto. Los niños se crearon usado por los niños. Crearon su propio corpus, porque no tenían tampoco... Bueno, no era la razón esa, pero porque todo ser humano necesitaba contar el relato. Pero eso también me está resultando muy interesante en relación con lo que estáis hablando de que todo texto tiene un autor. Es decir, algún primer niño o alguna primera niña tuvo que hacer esa adaptación que generaría en su grupo o tal, y se ampliaría, ¿no? No que yo con un adulto haga esa versión para algún niño, sino que algún niño o alguna niña haría esa primera versión, ¿no? O eso ya es un tema espinosísimo. La niña o el niño autor.
Eso es el tema de la poligénesis o la monogénesis, es decir, donde antes estaba hablando con Melchor de un tema de las cosas que nosotros hablamos, ahora me está interesando mucho el tema del buceador, que un artículo de él. Estoy muy obsesionada porque el buceador, el hombre que se sumerge en el mar, en el río, en el agua, para recuperar el anillo, el ramo de flores de una joven, y que al final acaba encontrando la muerte o a veces casándose, o el amor, casándose con la joven. Es un tema que está en la balada europea en el amplio sentido de la palabra, es decir, hay baladas, hay versiones del buceador en distintas formas métricas, distintos moldes en Portugal, en España, yo creo que también, es lo que intento buscar ahora, en Anatolia, en Turquía, en Lituania, en la antigua Yugoslavia, claro, en Italia, en Francia, en Alemania. Ese relato básico del buceador está en todas esas tradiciones. Entonces, ¿quién fue primero? Hay quien defiende, en esos casos, que se debate mucho en literatura oral, la monogénesis. Mariana, por ejemplo, defiende mucho la monogénesis. Un relato nace en un sitio de un autor y las migraciones, los trasiegos varios, los destierros, los contactos comerciales son los que difunden eso. Y hay quien defiende la poligénesis o matiza la monogénesis y dice que hay relatos fundamentales o símbolos fundamentales que nacen en todo sitio que haya, o si no a la vez, en todo sitio donde haya una comunidad humana. Sí, como los vasos comunicantes. La estructura antropológica de lo imaginario, de Lévi-Strauss, ¿no? Hay estructuras antropológicas de lo imaginario, las hay. Pero eso no quita de que claro, en cada uno de esos sitios que se produzca tiene que haber también un autor. En relación a lo que tú decías, la Odisea, ¿no? Porque el pueblo griego no crea, cuando hablamos, ¿no? La infancia, o sea, la un autor o varios autores. Homero no es un autor. Ya, pero claro. Creo que la infancia, o sea, los niños toman esto como toman, en grupo, o tal, de buena primero lo escuchan y tal, o un niño más listo que los demás, oyendo a la madre, oyendo al padre, empieza a poner la canción. Eso puede ser tan sencillo como que había una convivencia, lo hemos hablado, intergeneracional. Entonces, que el romance de Bernal francés, de adulterio, sea cantado con mucha frecuencia en una comunidad, imagínate, de mujeres, mientras que hilan, ¿no? El hilado, lo que se llama la fila o los filandones en el norte de España, Cantabria, y todo eso, era muy habitual. Y allí estaban los niños presentes. Lo escuchaban. El molde del octosílabo es el molde consustancial a la sintaxis en español, en catalán, en gallego y en portugués. El niño tiene a lo mejor una música aplicada a un juego con otra letra, pero se da cuenta de que puede encajar esa letra que escucha a sus padres, a su madre. La encaja y se empieza a cantar, yo qué sé. Y le da otro uso, a lo mejor también, le da otro uso. Por ejemplo, hay una cosa que cantaba mucho mi madre, y que se cantaba aquí, claro, el romance de la Buenaventura. Los 3 días de carnavales, de gitana me vestí, y me fui a un salón de baile por ver a mi novio allí. ¿Lo sabéis? Bonito. Yo le dije, gitanilla, ¿quiere hacerme un favor? Muy mal cantado. Mi madre cantaba muy bien. De decirme con salero la gracia que tengo yo. Tú eres un chico muy guapo, de muy buena condición, pero tienes una falta que eres muy camelado. Tú camelas 2 mujeres y te voy a decir quién son. Una harta muy morena y otra rubia como el sol. Si te casas con la rubia, de ser un desgraciado. Cásate con la morena y serás afortunado. Adiós, Pepe, que me voy, que mi novio allí me espera. Si quieres saber quién soy, soy tu novia la morena. Eso es un texto probablemente de Cordel, de esos que vendían los ciegos. Mi madre recordaba a los ciegos en Jerez, en los años 30, 40. ¿Con qué música lo cantaba mi madre? Con
conocido la música? El pensero este, el de la ópera italiana. ¿Cómo se llama el área? El pensiero. Ese, el Verdi. Na, 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 na. ¿Por qué? Porque esa música la ponían por la radio y entonces adaptaban el texto y entraba en la música. Claro. Es que yo tengo muchos amigos músicos y por lo que tú estás diciendo, yo creo que hay que pensar, con la idea, o sea, a lo mejor si pensamos en cómo surgió remontándonos al pasado remoto va a ser más complicado, pero yo creo que en una pequeña fiesta infantil donde no hay televisión, donde no hay teléfonos móviles, donde hay un par de adultos que les gusta contarle cuentos a los niños, surge la magia. Y la magia es que de pronto tú cuentas una historia, si tienes lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Haces que esos niños se entretengan y les llama la atención, esos niños empiezan a repetir, no uno, sino casi 3 o 4, empiezan y a completar la historia, uno cada uno, lo primero que hacen es repartirse los personajes, que la infancia es mucho más rica de lo que podemos pensar y sobre todo, si la extrapolamos a hace 500 años, yo muchas veces pienso, ¿cómo sonaría el mundo hace 500 años? ¿No? Sí. Porque creo que el oído de los seres humanos también estaría desarrollado de otra manera, oiríamos de otra forma, escucharíamos de otra manera. Como las danzas, y la memoria, ¿no? Y la memoria fundamentalmente, ¿no? Los niños desarrollaban desde muy pequeños la memoria porque los adultos tenían que tener memoria porque no sabían leer ni escribir, ni tenían un móvil, ni un calendario, ni nada para apuntar lo que tenían que hacer durante el día, ¿no? O sea, el tipo de memoria creo que estaban más despiertos. Sí. En ese aspecto, vamos. Claro, Julio Llamazares tiene, me estoy acordando de un libro precioso que se llama Primavera Extremeña, que escribió durante el confinamiento. Y entonces cuenta los sonidos, o el no sonido, el no ruido. Lo cuenta muy bien, que había, porque él le cogió lo del primer día del confinamiento en Madrid, o sea, y dijeron vámonos, y tuvieron la oportunidad de irse a una casa en el campo en Extremadura de la familia de su mujer, y entonces se iban a ir 15 días, lo que íbamos a hacer todos, ¿no? Que nos íbamos a encerrar 15 días, y finalmente estuvieron allí 4 meses. ¿No? Pues, lo que tú estás contando es muy atinado porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos descubierto ese silencio sobrecogedor que de pronto inundó las ciudades y los pueblos, ¿no? Exacto. Entonces lo cuenta muy bien, hasta se escuchaba, claro, en esa ensoñación que vive durante esos meses, ¿no? Con una primavera brutal, claro, que nadie molestaba a la naturaleza, nadie la agredía, efectivamente. Se escuchaba hasta el crecer de las hojas, ¿no? En los árboles. Evidentemente el sentido musical, el sentido auditivo es completamente distinto. En nuestra propia infancia, si recordamos nuestra propia infancia, que fue sin ruido, podemos afinar. Claro, yo no recuerdo canciones cantadas por humanos de hace 20 años, pero sí de hace 55. Claro. Y además las recuerdo perfectamente. Es que se nos han quedado las voces. Recuerdo las voces y el eco de esas voces en la calle, en el patio, esas sensaciones, ¿no? Pero se cambió el cantar incluso en las tabernas, que los hombres del campo cantaban por un cartel que ponía se prohíbe el cante y al lado la tele. Se prohíbe jugar. Los niños no tienen espacio para jugar y para cantar. Eso es muy interesante también, eso es exactamente. Hace poco leí una revista de antropología, un artículo de unos investigadores de Barcelona que hacían un estudio de la desaparición de todo el ritual de la fiesta de San Joan en los barrios, en las barriadas de Barcelona, ¿no? Como los niños tenían
en los años 40, 50, 60, una función en esas fiestas. Esa función se les quitó porque se les echó de la calle y los niños no tienen espacio en la calle. Entonces era muy interesante, no sé hasta qué punto tendrán razón o tendrán fundamento, pero a mí me emocionaba mucho algunas de las conclusiones a las que llegaban esos antropólogos, ¿no? Que decían que la invasión, los botellones, las motoradas y toda esa invasión callejera que hay en las 2, 3 últimas décadas es como un movimiento, como un revulsivo, una rebeldía ante esos niños que fueron callados, que fueron silenciados y expulsados de la calle, expulsados de su espacio natural, que era la calle, ¿no? La calle era el juego. Como si tú cortas un árbol por aquí y sale por otro lado. y sale por allí. ¿Puedo decir algo? Sí, que de todos modos también, al menos bajo mi conocimiento pequeño, ¿no? de aquí de Cádiz y San Fernando, sí, que es donde yo me muevo, sí, también eso, aunque con su lado negativo todo lo que pueda acarrear, también ha creado una pequeña oralidad, porque yo la he escuchado 2 veces. Bueno, están las típicas, el conjuro que debe ver, ¿no? Que claro, que hay muchas versiones, ¿no? El que no folla no folla, el que no corre no se... el que no recorre no se corre, el que no da sentido no se corre a gustito. Sí, por supuesto. Porque tu madre, no sé qué dice, se la acaba tanta gente, no me acuerdo, hay muchas versiones. Pero también están las de itinerario, que a mí me sorprendieron la primera vez que la escuché, porque yo siempre he escuchado la de Conjuro de Bebé. Sí. Pero, por ejemplo, estaba un día en San Fernando con una amiga. Pero que tú eres otro escuchador de la... Sí. Claro, sigue. Claro, y estábamos saliendo y dijo, la ruta del langostino, primero al dedo y luego al latino, que son 2 bares. Claro, haciendo referencia a la ruta del bacalao de Valencia. Pero luego otra vez en Cádiz también escuché otro de ese estilo de itinerario, que era, a ver cómo era. ¿Qué hora es? Es la 1, ¿dónde vas? A la punta. ¿Qué hora es? Son las 3, ¿dónde vas? Al Holiday. ¿Qué hora es? Sí. Fíjate, pero la estructura es la misma. La serie es numerativa. Yo tenía 10 perritos, uno se me cayó en la nieve, no me quedan más que 9. Yo tenía 9 perritos. Claro, sí, no sé cómo un bizcocho, ya nada más que me quedan 8. La estructura es la misma. A la 1 nací yo. A las 2 me bautizaron, a las 3 yo tuve un novio, a las 4 me casaron, a las 5 tuve un hijo. Y se utilizó después con soporte musical de petenera. ¿También? Sí, a la 1 yo nací. Cántala. Tiene que no nos vamos si alguien no canta, Que no nos vamos de aquí hasta que alguien no cante. No, porque no me lo sé bien. El que está diciendo continuaba un poquito. Sí. Decía, porque luego se decía, ¿qué hora es? No lo sé ya. ¿Dónde está? En el momento. ¿Qué hora es? La de potar. Y se portaba. De cuando se habla de folclore, además lo decía Luis Díaz Viana, se habla muchas veces del folclore pensando en el folclore, lo que se ha perdido, lo histórico, pero es que hoy día se está haciendo folclore. Por supuesto, claro. El folclore juvenil se sigue haciendo muchas cosas. Claro que sí, Los el niños folclore siguen también creando, es con siguen natural. inventando canciones porque por siguen supuesto, jugando claro. y necesitan textos que acompañen esos juegos. Claro, y a lo mejor han olvidado ya los romances o han olvidado otros textos, pero se inventan. Hay una necesidad de crear. Nosotros lo hacíamos, acordaros la muñeca Nancy, qué bonita, y tiene muchos trajes. Era lo que estabas escuchando en la tele, o la dama blanco, Franco, que tiene el pelo blanco, porque su mujer no la va a Calipo, ¿no? ¿Cómo íbamos? Es el primero de folclore. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, nos vamos a tomar un vino. No penséis que yo estaba aquí whatsappeando, estaba anotando, porque no tengo para anotar, iba anotando en el móvil un montón de ideas y de lecturas. Yo me lo dejo en la mochila. Ahora te regalamos un cuaderno. Muchísimas gracias. Es lo que estaba buscando, lo he conseguido. Habrá que invitarnos a una zambomba de claro, también. Lo he invitado a que se venga este fin de semana, en Elche, el fin de semana de carnaval chiquito, que está el carnaval chiquito en Cádiz. Se va mañana a las 6:30 de la mañana, porque es un estresado. Y ahora está de director de cultura en la Universidad de Castilla-La Mancha y se vende de esas cosas y es un loco y un hiperresponsable. Pues nada, por mi parte, antes de que Pepa clausure, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras
el diálogo, por ver caras que van siguiendo, que esto, estar aquí arriba a veces es duro, hoy no lo ha sido, porque ver las caras agradecidas siguiendo el tema, las intervenciones, pues facilita todo muchísimo. Gracias, Eva, por la amabilidad, por la generosidad de la Fundación, por facilitarme también estar hoy aquí. Y gracias, amiga, por tu trabajo, por toda la generosidad del libro. Además, desde la primera página dices, es un trabajo que está hecho para todo el que venga después lo pueda utilizar, y eso es la base de cualquier investigación, que a partir de aquí se pueda seguir adelante. Y sobre todo porque publicar con una editorial pública, pues supone, de una universidad pública, supone que el dinero que vas a ganar en derechos es ninguno, tus 20 libros, como siempre. Pero bueno, sabes que para nosotros ha sido un premio, que este premio haya estado en nuestra colección, así que por mi parte a todos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos un vinito por cortesía de la Fundación, así que a ver si nos tomamos una copa y cantamos al final lo de la baranda del cielo, que yo no me voy sin cantar en la baranda del cielo.